Muy bien, hoy día estamos en Mateo 28, versículos 16 hasta 20. Mateo 28, 16 hasta 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, te pedimos que estés con nosotros en estos momentos, para abrir nuestros ojos, para entender otra vez cuán grande es nuestra misión y cuán grande eres tú para empoderarnos, para llevar tu palabra. Bendiga este tiempo junto y bendiga la predicación de tu palabra. Pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la última vez que prediqué vimos que Jesús se levantó de los muertos, y hoy día vamos a ver lo que se llama la Gran Comisión. Y ustedes saben que Jesús apareció a los discípulos por 40 días después de su resurrección. Y esta ocasión es una de esas apariencias. Y alguien contó que la Biblia dice como 10 manifestaciones. Esta es la única que Mateo menciona. Y por eso debemos recordar que siempre es importante estudiar toda la Biblia, todos los evangelios, porque cada libro tiene algo que los otros no tienen. Y Jesús hizo demasiado para que un hombre escribiera todo. Y por eso el Espíritu Santo dirigió a cada autor a poner lo que fue más útil para los que iban a recibir su libro, su carta. Bueno, Jesús había dicho antes de su resurrección que cuando Él resucitó de los muertos, los discípulos deben ir a Galilea. Él dio el mismo mensaje a las mujeres en la tumba. Y ahora en versículo 16 dice: al monte donde Jesús les había ordenado. Entonces, parece que Jesús no solamente los dijo que irían a Galilea, pero les indicó un tiempo y un lugar. Y una montaña, si leemos en la Biblia, casi siempre los hechos más importantes que Dios hizo entre Dios y los hombres, estos hechos pasaron en montes. Y se supone, probablemente, o yo estoy de acuerdo con los que opinan que esta ocasión fue la ocasión que Pablo menciona cuando Jesús apareció a 500 hermanos. Y la razón es que la mayoría de sus seguidores eran de Galilea y que ahí pudieron congregarse sin ser interrumpido por las autoridades de Jerusalén. Y esto obviamente fue una ocasión muy importante, solemne, y estas instrucciones que da parecen aplicar a la iglesia de todas las edades, no solamente a los apóstoles. Y por esta razón me parece más razonable pensar que esto fue una junta de todos los hermanos, no solamente de los apóstoles.
Versículo 17 es importante por dos razones. Jesús dice, no Jesús, pero dice cuando ellos le vieron, le adoraron a Jesús. Y como Jesús aceptaba esto, indica que él estaba confirmando que, su deidad. Debemos hacer contraste entre esto y cuando Juan se postró antes de un ángel en el Apocalipsis 22:8. El ángel creado dijo, no me adores, adora a Dios. Aquí Jesús lo dice. Entonces algo así. Entonces los que dicen que Jesús no dijo que era Dios, no están leyendo bien los evangelios, porque sí, varias veces lo hizo muy claro. La otra cosa es que algunos dudaban. ¿Y por qué dudaban cuando algunos por lo menos habían visto a Jesús antes? No sabemos, pero voy a decir esto. Es obvio que la fe nunca es perfecta en nosotros. Y aún los que vieron a Jesús otra vez con dudaban a sus propios ojos. Y no estoy sorprendido yo porque están viendo a alguien resucitado de los muertos. Esto es algo increíble. Pero alguien ha observado las dudas de ellos deben ayudar la fe de nosotros. Porque ellos no fueron engañados con mucha facilidad. Ellos probaban y todavía estaban convencidos que Jesús vivía. Y por eso nosotros debemos confiar en su testimonio, porque no es que ellos vieron una fantasma de lejos y decidió que fue Jesús. No, Él apareció a ellos muchas veces y aquí parece que al principio fue un poquito distante, pero dice se acercó a ellos y se puso entre ellos y ellos vieron que Él sí era allí en la carne hablándoles otra vez. Bueno, ahora vamos a hablar de la Gran Comisión. Tiene bases en el mandado o la razón que nos da es la autoridad de Cristo. Este es el fondo. El amplio es, el terreno es todo el mundo. Y el mando es que hagamos discípulos. Todo lo demás se coordina en este proceso. Y luego tenemos el ánimo, el socorro de la presencia de nuestro Señor. Y cuando hablamos de la Gran Comisión, entonces, hay que, antes de todo, entender que es basada en la autoridad absoluta de Jesús. Y su mando es la razón que nosotros hacemos evangelismo y las misiones. Supongo que ustedes han oído lo que yo he oído varias veces. ¿Qué te da, dicen, el derecho a evangelizar? ¿Por qué no dejas que estos que siguen este Dios sigan a este Dios? Y estos que creen así, creen así. Y ¿por qué me digas que necesito arrepentirme? Yo quiero vivir como yo vivo. Puedes creer lo que tú quieres, pero déjame solito. Así dice. Pero la respuesta a esto, ¿por qué? Porque tengo un mandamiento de Dios que me dice que necesito hacerlo. Y estoy desobedeciendo a Dios si no predico a Cristo y si no testifico a Él. Y esa es la razón. Por mi parte, gustaría vivir en un
hogar asolado y no ser molestado por el mundo, ni ver el pecado, ni nada de esto. Pero el Señor nos ha enviado al mundo para compartir las buenas noticias de que Cristo vino y murió por pecadores. Entonces, ¿por qué les digo? Es porque Jesús me mandó. Y porque Él dijo, pues muy sencillamente, Él tiene toda autoridad. Su autoridad es absoluta. Alguien dijo, esto es decir que Él es soberano. Él gobierna. Y lo que Él dice, los hombres deben hacer. Y toda autoridad en el cielo, también en la tierra. O sea, no hay una parte del mundo donde su autoridad no existe y donde Él no tiene soberanía. En los Estados Unidos tenemos una constitución que su función es limitar la autoridad de los políticos. Y nosotros batallamos constantemente con los políticos que quieren ejercitar la autoridad que no tienen. Pero en el reino de Dios, la patria celestial, no hay límites en la autoridad del rey. Él dice lo que dice y Él gobierna todo y nosotros debemos obedecerlo. El reino de Dios no tiene gobierno limitado. Y por eso los cristianos tienen el derecho, pero no solamente el derecho, también tienen la obligación de buscar ganar almas a Cristo. Tenemos un mando y también, como Pablo dice, el amor nos lo haga también. Entonces, la base, el fondo de nuestra evangelización es el mando de Cristo, quien tiene toda autoridad. ¿Quién es? ¿De quién debemos hacer discípulos? Pues dice aquí, todas las naciones. No solamente la gente que tiene el mismo color de piel, no solamente la gente que habla el mismo lenguaje, no solamente la gente que nos gusta, no solamente aquí o allá, pero todas las naciones. El amor de Jesús no tiene límites, entonces nos ha enviado a todo el mundo para predicar de su amor. Y la iglesia primitiva entendió esto. No fueron solamente los apóstoles que fueron a evangelizar, pero muchos otros. Filipe es un ejemplo. En Hechos nos dice que Pablo recorrió todo lo que ahora llamamos el sur de Europa. Y la tradición dice que él llegó a España. La tradición dice que Andrés fue más al norte en Europa y llegó a Britania. Dice que Tomás fue a India y posiblemente a China. Dice que Mateo fue a Etiopía y Marcos a Egipcio. Simón el Celote a África del Norte. Y podemos pensar en el eunuco de Candace que llevó el Evangelio a su pueblo ahí en África. La iglesia primitiva tomó un tiempo para comenzar misiones hasta que persecución que comenzó con Esteban, pero cuando ellos dieron cuenta de su obligación, comenzó a llevar el Evangelio a todo el mundo civilizado de su tiempo. Y por un tiempo en la historia de la iglesia faltaba el énfasis en las misiones, pero con Guillermo Carey en el siglo XVIII y adelante hemos recubierto la vista de que el Señor quiere que
vayamos a todo lugar. Y Dios no llama a todos ir a cualquier parte, pero sí nos llama a todos participar en la obra. Y nosotros que no vayamos a lugares ajenos, todavía podemos orar por tales obreros, misioneros, y podemos dar para apoyarlos. Podemos obrar y testificar donde estamos viviendo y trabajando, porque cualquier lugar que el Señor nos tiene ahí para testigos de su amor y su poder y de su santidad. Entonces, cuando el Señor abre la puerta, debemos compartir las buenas noticias a cualquier persona que nos encontramos. Y no debe importarnos la raza, ni la lengua, ni las tradiciones, nacionalidades. No debe importarnos si es persona que no sabe su género, o persona que ama a personas del mismo género, o cualquier cosa. Todos debemos llevar las buenas noticias de Jesucristo. Necesitamos amarles y hacer todo lo que podemos para manifestarlos que Jesús es Señor, y debemos amarlos, creer en Él. Y en esto quiero decir, porque estamos hablando de estas personas que no están ciertos de su género, o que están viviendo en pecado sexual de varias formas. Hay una tentación de nosotros despreciarlos, pero el Señor quiere que les amemos. Entonces debemos tratarlos con respeto, debemos darles nuestra amistad. No sé si lo mencioné, pero hace como un mes estaba leyendo de pastores que están predicando que el gobierno debe matar a todos estos que están viviendo así. Nosotros no somos Israel. Y Jesús nos ha mandado que amemos a todos y compartimos con ellos las buenas noticias. Si se arrepientan, está bien, si no, es su decisión. Pero no podemos despreciarlos y tratarlos en forma mala y todavía ser testigos fieles a Cristo. Entonces, hay que recordar esto cuando estamos tratando de gente que están viviendo en una forma muy diferente del estilo de vida que estamos acostumbrados. Bueno, entonces el Señor nos ha enviado a todos, y el Señor nos ha dicho que debemos hacer discípulos. Y claro, son discípulos de Él. Y hay dos partes. Uno dijo es evangelismo y educación. Y yo creo que esto es verdad, o otra manera de ponerlo en la Escritura es: debemos buscar que sean justificados y también santificados. O sea, Él dice aquí: bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto indica el evangelismo, porque todos los que creen en Cristo deben ser bautizados en su nombre. Y esto es como Cristo enseñó y Cristo mandó, y por eso enseñamos los que creen en Cristo que deben ser bautizados en su nombre. Y aquí dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, indicando que un hombre, tres personas. Tenemos la doctrina de la Trinidad aquí. Dios se revela un Dios en tres personas. El Padre envió el Hijo envió el Espíritu. El Padre nos escogió antes del tiempo. Jesús vino y murió por nosotros en la plenitud del tiempo. Y ahora el Espíritu Santo en nuestro tiempo nos llama de las tinieblas a la luz espiritual.
Entonces, la obra de salvación depende de las tres personas de la Trinidad. Y nuestro primer mando es buscar ganar a la gente a Cristo. Pero el segundo mando, que muchas iglesias parecen olvidar, es que también les enseñamos a obedecer, guardar las cosas que Cristo dijo, que Cristo mandó. Entonces, me alegro ver en la iglesia de ustedes en Miguel Alemán que tienen discipulado, porque esto es bien importante. Para individuos, ninguna persona debe ser satisfecho solamente de haberse entregado a Cristo. Debe desear crecer en santidad, en entendimiento. Debe estudiar la palabra por esa razón, para aprender todo. Y fíjense lo que dice: enseñándonos que guarden todas las cosas que os he mandado. No he llegado a este punto todavía, o nadie. Entonces todavía estamos buscando crecer y progresar en la fe para aprender a obedecer. Y fíjense que dice obedecer o guardar. Es decir, que no podemos satisfacernos diciendo, pues yo he memorizado esto y esta doctrina y yo puedo decirles dónde encontrar esta enseñanza. La pregunta no es si sabemos la palabra solamente. La pregunta es si estamos obedeciendo a la palabra. Jesús dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hagan lo que dije? Aquí dice que nosotros que seguimos a Cristo debemos enseñarnos o aprendernos, guardar todas las cosas que Él nos mandó. Esto es un viaje para la vida. A la vez, la iglesia, entonces, debe pensar no solamente en ganar a personas, sino enseñarles a obedecer todo lo que Jesús mandó. Y por eso la obligación de la iglesia y de cada pastor es predicar toda la palabra de Dios y enseñarles a la gente todo lo que Jesús dijo. Y leyendo esto, la pregunta mía es: ¿quién es digno de estas cosas? ¿Quién es capaz de estas cosas? Pues nosotros no. Pero tenemos para ánimo y para socorro. Cuando nosotros buscamos la santificación en nuestras vidas, cuando buscamos evangelizar a otros, Jesús mismo va con nosotros. Él que tiene toda potestad, todo poder, toda autoridad, todo conocimiento, Él vive dentro del creyente. Y lo que es imposible para nosotros es posible por Él. Él quien ascendió en su cuerpo al cielo, ahora vive en nuestros corazones por su Espíritu Santo que nos dio. Y así Él nos puede guiar y nos puede animar y nos puede dirigir para que cumplamos lo que Él quiere que hagamos en nuestra misión en este mundo. Dice Él: he aquí, yo estoy con vosotros. Y dice, todos los días, hasta el fin del mundo. No hay lugar. Es el salmista que dice, ¿dónde puedo ir? Que Dios no es. No hay. Entonces siempre Dios está con nosotros. Y donde nos envía, Él va con nosotros. Ahora, hasta el fin del mundo, literalmente es hasta el fin de la edad, o sea, la promesa es para nosotros, tanto como para la iglesia primitiva. Cristo está obrando entre su gente,
hasta que Él regrese del cielo para juzgar este mundo. Hasta que Él venga visiblemente y en cuerpo, Él va a estar presente con nosotros en su espíritu. Y eso debe animarnos a entender que sí podemos, aunque batallemos testificar, aunque batallemos vivir en una generación mala, podemos con la ayuda de nuestro glorioso Salvador. Leyendo esto otra vez, quiero enfatizar cuántas veces dice todo. Toda potestad me es dada, enseñándoles que guarden a ser discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días. Aquí tenemos absolutos. Absolutamente todo el tiempo, todo lugar. Cristo tiene todo poder y siempre está con nosotros. Servimos un Salvador poderoso. Servimos un Salvador que nos ha dado un mando poderoso. Entonces no dudemos, pero que vayamos para obedecer. En las calles, en los hogares, en los trabajos, seamos testigos a Cristo. Si nos envía al mundo, al fin del mundo, que vayamos llevando su palabra y buscando obedecer. Cada uno de nosotros debemos hacernos discípulos, o sea, gente que estudia lo que Jesús enseñó y que obedecemos lo que Él nos manda. Esto comienza con el bautismo. Uno que ha creído debe ser bautizado para publicar, anunciar al mundo que cree en Cristo y que va a seguir a Cristo. Y luego sigue con la santificación, buscando evitar de la vida lo que es corrompido y añadir a la vida las buenas obras que el Señor quiere. Es mucho, no podemos hacer todo a la vez, pero siguiendo a Cristo un paso a la vez, podemos así llegar a la vida eterna con confianza, con gozo y con mucho fruto para su reino. Y todos nosotros debemos participar en buscar ganar almas a Cristo. No es un trabajo para ciertas personas. Todos nosotros podemos sembrar semillas, testificar a Cristo en diferentes maneras. Las personas que tienen sus dones deben usarlos para ayudar a la gente que no conoce a Cristo. Personas que pueden, deben también amar, compartir bienes con los que están en necesidad para decirles que Cristo murió por pecadores. Y nosotros debemos recordar que estamos buscando serles seguidores de Cristo, no del pastor ni de cierta iglesia. Pero si están confirmados en el camino de Cristo, es cierto que van a participar en una iglesia con doctrina sana, porque esas iglesias son los que enseñan a la gente a seguir a Cristo. Entonces, seamos tales individuos y tales iglesias, haciendo discípulos, preparando a todos para el día cuando Cristo venga. Oramos. Padre, cuánto esperamos, cuánto deseamos ver este día, cuando Cristo viene a limpiar este mundo, a juzgar y establecer la nueva edad. Pero mientras tanto, ayúdanos a cumplir esta gran comisión que tenemos. Llevar tu palabra a todo lugar y hacer discípulos de todas las naciones. Padre, levanta obreros y enviarlos. Haznos fieles en orar por ellos y apoyarlos como podemos.
haznos fieles en compartir la palabra a los alrededor de nosotros y en vivir vidas santas para que vean la santidad de Cristo en nosotros. Y Padre, si hay alguien escuchando este mensaje que no ha comenzado esta jornada, y hoy día abre sus ojos a ver que necesita escuchar a Jesús y hacerse discípulo de Él, arrepintiéndose del pecado y comenzando a aprender todo lo que Él ha enseñado, y no solamente aprenderlo, sino también obedecer. Todo esto pedimos en el nombre de Jesucristo.